Celebración de equinoccio de primavera. ¿Cómo le fue? Buenas. Tenía que ser muy productiva, ¿verdad? La conferencia. Primavera, en su órbita alrededor del Sol, parecido al bamboleo de un trompo. Los astrónomos lo llaman precesión y ha ocasionado que en el transcurso de los siglos, desde que fue observada la entrada del Sol en Aries, esta se haya adelantado y ahora sea la constelación de Piscis la que señale el nuevo punto vernal. Fue este movimiento de precesión el que ocasionó el reajuste de nuestro actual calendario gregoriano, ya que el calendario entonces en uso, el juliano, señalaba el inicio de la primavera varios días antes de que ésta se produjera. Los astrónomos pueden visualizar los equinoccios y solsticios gracias a coordenadas celestes en la que han dividido a la bóveda celeste. Los equinoccios se producen cuando el Sol, que recorre aparentemente la bóveda celeste en un año, cruce el ecuador celeste 2 veces al año en los equinoccios de otoño y primavera. A la medianoche, pues, el Sol entró en su movimiento aparente. Significa que los días y las noches son iguales, son pues días de equilibrio astronómico, y en su proyección vibratoria también han de crear momentos de oportunidad para un equilibrio fisiológico, psicológico, ya que no solamente hay este fenómeno de que los días y las noches son iguales tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, sino que al mismo tiempo hablamos de equilibrio de los dos hemisferios, ya que hablamos de dos hemisferios geográficos. Analógicamente, podemos también hablar de oportunidades para un equilibrio de nuestros dos hemisferios cerebrales. Sabemos que tenemos un hemisferio izquierdo que tiene que ver con la lógica, con el pensamiento racional, el pensamiento conceptual, lo que llamamos la intelectualidad conceptual, y tenemos un hemisferio derecho que tiene que ver con la parte más espacial, más emocional, más regida por la inspiración, las revelaciones, la intuición. Pero vemos que estos dos hemisferios también son necesarios, y es necesario equilibrar estos dos hemisferios. Algunas personas son más regidas por, o ponen más en acción, ejercitan más el hemisferio izquierdo, entonces son personas más racionales. Otras personas ejercitan más el hemisferio derecho y son más emocionales. Pero en realidad existen varios tipos de inteligencia, y dos de ellas principalmente se les da en llamarse la inteligencia racional y la inteligencia emocional. La inteligencia racional, conocemos todo el proceso de cómo se genera el pensamiento, los contactos neuronales, los contactos de las dendritas y de los axones con los centros de asociación cerebral. Muy bien, todo ello tiene que ver con el pensamiento, con la asociación de ideas. Pero tenemos también el sistema límbico y otras partes del cerebro, del sistema nervioso, como la amígdala, que tienen que ver con la parte emocional, con la parte sentimental. Pero necesitamos equilibrar estos dos hemisferios. Encontramos que estos dos momentos cósmicos, la primavera y el otoño, en donde los días y las noches son iguales en los dos hemisferios de la Tierra, el norte y el sur, también analógicamente nos dan esa oportunidad en este ciclo estacional de buscar ese equilibrio de los dos hemisferios. En el hemisferio norte es la oportunidad en que comienzan a florecer los árboles empiezan a dar sus hojas, las flores, y en el hemisferio sur entonces surgen las cosechas. O sea, es una etapa de producción, en los dos hemisferios. En estos periodos la naturaleza se revitaliza, las cosas toman entonces un nuevo impulso, un nuevo dinamismo, todo renace, se renuevan las fuerzas vitales, aparecen nuevas oportunidades de crecer y también de progresar. Vemos pues acá en el hemisferio norte, después del invierno, que afortunadamente o desafortunadamente, ya no sabemos decir, este invierno no fue tan crudo. Decimos afortunadamente pues porque fue más calientito,
pero desafortunadamente porque está fuera de su ciclo de frío natural que conlleva pues el invierno en estas zonas, ¿verdad?, donde se producen las estaciones. De ahí que es un periodo de nuevas oportunidades, de crecimiento, de progreso, para asimilar los efluvios de la primavera que nos dan la capacidad de impulsar metas nuevas, propósitos nuevos, de avanzar en el crecimiento personal. De ahí que en estos días, en estas fechas de la primavera, debemos entonces aprovechar la energía de Aries para traer nuevos propósitos, nuevas iniciativas y poner en marcha nuevos planes. El 21 de marzo representa el verdadero comienzo del año, marcado por un fenómeno astronómico. El año no empieza el 1 de enero, ni empieza como el año chino en febrero, ¿verdad?, o como otros años, por ejemplo el judaico en septiembre. Aun cuando estas fechas están cercanas o al equinoccio de otoño, la fecha judía de comienzo del año judío, o las chinas de febrero a marzo al comienzo del año astronómico en el hemisferio norte, la primavera. Pero el verdadero comienzo de año, apartándonos del concepto dogmático religioso o de las conveniencias particulares a nivel político o social que han originado estos comienzos de años, que no son reales, tenemos el comienzo del año astronómico el 21 de marzo. O sea que hoy es año nuevo, hoy comienza el año astronómico, el año de las estaciones. Y son nuevas oportunidades, todo renace. De ahí pues que es una invitación a que pongamos en equilibrio el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, para que entonces la creatividad emocional y la creatividad intelectual se integren. Ronsky, que es un autor que menciona el doctor Serrano de la Ferrier, nos habla de la creatividad, ¿verdad?, el periodo del equilibrio, en donde nos dice todo tiene dos polos y un polo central. En todas las cosas hay una unión de esos polos y luego hay un retiro de esos polos. Cuando conocemos a alguien, a una pareja por ejemplo, viene un momento entonces de acercamiento, de integración, que culmina con un vínculo conyugal y empieza la luna de miel. Los dos polos están ahí en su periodo de unión, pero llegan momentos de crisis en que los polos se tienden a separar y entonces surge o una tendencia separativa o la posibilidad de volver hacia una neutralización, yendo hacia un punto medio, hacia un punto intermedio donde nos ponemos en los zapatos del otro, admitimos nuestra responsabilidad, entonces llegamos a ese punto central y ahí surge de nuevo una posibilidad, ¿verdad?, de una integración. Si esa evaluación no se realiza, entonces inevitablemente viene la ruptura. Es la falta pues de esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de llegar a hacer ese compromiso central, lo que ocasiona pues la innumerable cantidad de divorcios que tenemos en esta época. Esto representa una falla de la civilización y de la cultura, y representa también una falla de no tener integrado la inteligencia emocional y la inteligencia racional. De ahí que esta enseñanza de la primavera nos hace pues una invitación a buscar un equilibrio, y es ahí donde tenemos la oportunidad de la yoga. Yoga representa unión, yoga representa eliminación de opuestos, conciliación de contrarios. Con la yoga alcanzamos la unión de los dos hemisferios, unimos lo que llamamos también el sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso involuntario. La yoga nos da oportunidades de aprender a respirar. Tenemos 4 tiempos en la respiración: inhalación, retención, exhalación y suspensión de la respiración. Tenemos que aprender a equilibrar esos 4 ritmos: tomar aire, retener el aire, botar el aire y dejar de respirar para hacer una limpieza, para relajar los bronquios, para eliminar las toxinas. Entonces es una oportunidad que nos trae la primavera, de que hagamos conciencia de la yoga, de que hagamos conciencia de la respiración, de que aprendamos a respirar, porque si no alcanzamos una maestría en el equilibrio respiratorio, inhalación, retención, exhalación y suspensión, entonces nuestra mente va a estar en un desbalance. El pensamiento domina los sentidos, nos dice el doctor Serrano de la Ferrier, pero la respiración domina el pensamiento. Respiración serena, pensamiento sereno.
De ahí que entonces necesitamos tener también un control entre el sistema, hacer un control entre el sistema endocrino y los plexos nerviosos. Cuando el joven llega a la adolescencia, por ejemplo, la glándula hipófisis se dispara y empieza la producción de progesterona, testosterona, ¿verdad? Y entonces el joven se vuelve rebelde, pierde el control, ¿verdad? Pero entonces, si pudiéramos enseñar a los jóvenes la yoga, esto no tendría que pasar tan violentamente y podría entonces haber esa transición natural de la adolescencia a la edad adulta. Todas estas posibilidades pues nos las ofrece la yoga. Entramos finalmente en el año 65 de la era de Acuarios. El año 65 de la era de Acuarios, que comenzó en 1948. Este año 65 nos brinda como símbolo, el símbolo del grado, ya que cada grado tiene un símbolo, representa un año en que lo que está reprimido va a salir a flote, un año en que va a explotar todo lo convencional para buscar nuevas formas de proyección, nueva creatividad, un año en que tenemos la oportunidad entonces de que haya una revolución interior dentro de nosotros mismos. El año 65 entonces en los arcanos está regido por la fuerza, en donde una mujer trata de cerrar la boca a un león con mucha calma. Imagina lo que es cerrarle la boca al león con calma, ¿verdad? Esto indica pues grandes revoluciones, transformaciones, pero que hay que tener cuidado, tacto, método, paciencia, diplomacia. De ahí que si esto no lo hacemos, entonces las transformaciones del año estarán llenas de irreverencia, de falta de realización, de psicosis negativas, de violencia, de resentimientos, y de ahí que tenemos pues una posibilidad en este año 65 de que se creen nuevas transformaciones. Dentro de la gran fraternidad universal surgirán grandes transformaciones que nos llevarán hacia una expansión de la misión que nos trajo el doctor Sorreno de la Ferrier, de ese mundo de paz, de fraternidad, de tolerancia, de armonía que nos trae la nueva era. De ahí que vamos a ponernos en sintonía con esta posibilidad. Vamos a repartir esos recordatorios. Sí, por favor, si alguien quiere repartir su cita.